Hola, muy buenas, bienvenidos a la segunda temporada de Hay Salida. Y sí, sé lo que estáis pensando, estoy en el plató. Y no me he mudado de momento a Zaragoza, estoy de visita, pero bueno, creo que esta temporada estaré más por aquí, me veréis más. Así que voy a hacer una cosa que me hace mucha ilusión, que no he podido hacer hasta ahora, que es presentar a Guillén. Hola Guillén, ¿cómo estás? Muy buenas, qué gusto tenerte aquí en el plató. Creo que es la primera vez que grabamos juntos en plató, porque en la calle sí que grabamos juntos la manifestación de... Sí, que no sé si era marzo, abril... Sí, hacía mucho aire, abril, creo cierto. que sí, es verdad, que grabamos juntos y también fue, la verdad que fue muy guay. Eso es. Bueno, pues primer capítulo, bueno, episodio, creo que se diría mejor que Episodio, capítulo, sí. ¿no? Y nos hemos alargado el verano, ¿eh? Sí, unos 2 meses. Sí. Bueno, pero nosotros como en el instituto, que las clases no empiezan hasta después de Pilares y ya luego hemos cogido un poquito más. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante, mejor tarde que nunca. Empezamos. Porque además, bueno, la cosa está calentita, han pasado un montón de cosas. Nos hemos librado de todo el circo electoral. Eso es. Que la verdad que lo agradecía. Es verdad que las elecciones autonómicas nos las comimos un poco, pero ya no nos dio tiempo a ver un poco los resultados y desde luego todo lo que ha pasado en verano, bueno, tampoco es que haya sido muy interesante. Pero bueno, España tiene una cosa positiva y es que siempre tiene contenido. Sí, los guionistas no descansan. Así que bueno, antes de empezar, yo creo que hablar un poco de lo que ha pasado estas últimas semanas, que tiene telita, hacemos un poquito de introducción de lo que va a ser esta temporada, ¿te parece? Perfecto. Algunos cambios este año va a haber. Sí. La segunda temporada de Salida, ¿qué vamos a hacer, Laura? Bueno, vamos a intentar seguir cubriendo los conflictos laborales o cosas más relacionadas con Aragón como hasta ahora, pero vamos a intentar ir un paso más allá y abarcar temas más globales que puedan involucrar a más personas, que puedan ser de interés, ¿no?, para un público mucho más amplio, pero siempre también con una conexión con la actualidad. Claro, al final es eso, ¿no? Las luchas concretas que se dan, que al final las que nosotros tenemos acceso, pues son aquellas con las que tenemos algún tipo de relación más directa o capacidad de tener alguna conexión, algún puente. Y luego, pues eso, análisis, ¿no? Análisis. Exacto. En la medida de nuestras posibilidades, como ya hemos venido trayendo los meses pasados cuando hemos podido. ¿Y qué más? Bueno, ahí dejar claro, yo creo que los métodos, o sea, el formato va a ser flexible, ¿no? No va a ser, vamos a intentar como variar o diversificar un poco más que la anterior temporada, que era muy sota, caballo y rey. Claro. Y si hay una entrevista, una mesa redonda, un debate, o salimos a la calle, o bueno, vamos viendo, porque al final lo que el tema dé o lo que dé el momento. Y eso creo que es bastante importante. Y bueno, otra novedad es que voy a intentar estar más veces en plató. Eso es. Que creo que eso va a dar también como un salto cualitativo, porque no es lo mismo en videollamada, no es la misma conexión. La forma de hablar, de forma de... De todo. Eso es. Yo creo que es interesante, ¿no?, que lo hemos comentado alguna vez, que darle un poco más de peso a la parte que hacemos de noticias y de análisis y de editorial, porque... si bien lo hemos venido haciendo hasta ahora, es verdad que esa parte nos quedaba siempre como un poco corta y no nos daba tiempo a tratar todos los temas que queríamos con la profundidad que queríamos, ¿no? Entonces, que si no siempre podemos traer invitados o no siempre podemos traer una lucha muy específica, sí que vamos a intentar mantener el programa, aunque no tengamos esa lucha en concreto que está de actualidad, y poder darle un valor también al análisis y la editorial que nosotros hacemos. Y traer un análisis en la medida de lo posible que no se encuentre tan fácilmente, ¿no?, en los medios de comunicación generalistas. Exacto. O en los influencers o comunicadores o como quieran llamarlos, que el algoritmo premia más o que se comparten más, sino bueno, tratar las opiniones de la clase trabajadora, de las personas de izquierda. Sí, de los intereses, ¿no? De los intereses de la clase trabajadora, sin que sean manipulados, tergiversados, invisibilizados. Sí, y sobre todo, pues eso, que aunque no se visibilizan muchas veces, también tener un punto de ruptura con lo que es la socialdemocracia en general, ¿no? Porque vivimos en un momento histórico, en un momento político en el cual está súper hegemonizado todo por una especie de concepción progresista, ¿no?, de la política de clase, en la cual todo se vende a una especie de pragmatismo utilitarista, ¿no? Es decir, vamos a hacer pactos, bueno, lo que es la izquierda en España, ya sabemos todos lo que es, luego lo analizaremos más en profundidad, pero hace falta una visión que sea crítica. Y que rompa con eso y que muestre que se puede salir de ese tablero de juego
que hay mucho más, ¿no? O sea, hay vida más allá del PSOE, sí. Exacto, hay vida más allá del PSOE y no es Vox. No, bueno, hablábamos antes del meme este de por lo menos no gobierna la derecha, que salía un perrillo ahí calentándose la comida con una vela y cosas, o Bad Bunny medio muerto. Pues es que hay vida más allá de eso, no es... No solo hay, sino que es necesario que la haya, porque Exacto. lo que hablamos... Y hay que construirla. Final, eso es. Hay que construirla y hay que organizarla y hay que apostar por ella. Dado que la izquierda se ha vendido a posiciones de apuntalar el régimen, hace falta construir fuerzas populares o... en nuestro caso lo que hacemos al final, comunicación o narrativas desde las fuerzas populares que rompan con la lógica de sostener el régimen por la pata izquierda. Y además, bueno, creo que va muy en relación con el nombre de este programa, que es que significa que hay salida, ¿no? Hay salida. Que hay salida al régimen y yo creo que... No sé si quieres añadir algo más. Eso, pero bueno, mantener lo que dijimos el primer programa el año pasado cuando comenzamos, ¿no? Que la idea de llamarlo hay salida es que precisamente por muy negras que parezca que están las cosas, que parezca que no va a haber posibilidad de cambio, al final siempre hay posibilidad de cambiar las cosas y sobre todo si nos organizamos y somos capaces de hacerlo. Exacto. Hay así por acabar con este bloque, que me apetece decir esta frase que siempre que puedo digo esta cita de un libro, aunque queda un poco pedante decir citas de libros, pero me gustó. Bueno. Del libro de Laila Martínez de Utopías, que es como un libro pequeñito que hace como un recorrido sobre diferentes obras literarias del siglo XVII que habían tratado la utopía. No es spoiler, pero bueno, que dice que vio una pintada en Madrid que decía como que desde el Coliseo Roma parecía eterno, pero que al final bastaron no un par de bárbaros, pero unos cuantos más para derruirlo a cenizas. Como que al final nada es eterno y que puede parecer que esté todo muy apuntalado, pero al final no dejan de ser procesos históricos que pueden totalmente cambiarse y todo lo que existe merece perecer. Exacto. Y eso mismo en su versión maoísta sería que el imperialismo parece muy fuerte, pero al final el imperialismo es un tigre de papel. Eso es. Bueno, pues una vez presentada la nueva temporada, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado estas semanas, que yo creo que hay tela para cortar. Sí, no podemos tratar todo lo que ha pasado este verano, ¿no? Pero al menos un poco de actualidad podemos traer. Bueno, yo creo que a nadie se sorprenderá, ¿no?, si hablamos de la ley de amnistía, como la ley del momento, ¿no?, la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Ese es el título. Que tiene 23 páginas y se registró en el Congreso el 13 de noviembre de 2023 con el objetivo de pacificar las tensiones políticas en Cataluña. Así como de manera muy resumida, lo que viene a decir es como, es un perdón, ¿no? Un perdón, no les gusta que se use esa palabra a los independentistas, pero no. No deja de ser un perdón. Bueno, Pedro Sánchez usó esa palabra. No deja de ser un perdón, que más o menos se calcula que pueda beneficiar en torno a unas 400 personas entre enero del 2012 hasta, no sé si era noviembre de 2023, no me acuerdo. Los beneficiarios, todas aquellas personas, tengo por aquí, voy a decir la frase tal cual, los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos. Todo lo que tiene que ver un poco con el proceso. Esto también incluye políticos, personas que colaboraron en toda la preparación del 1 de octubre, personas que igual pueden estar todo relacionado con altercados y protestas que hubo en las calles, ¿qué más? Personas relacionadas con la tramitación de leyes o la declaración de independencia. Es decir, Puigdemont podrá volver al Estado español, a Cataluña, podrá volver a Cataluña. También meten a algunos de los policías procesados por las cargas del 1 de octubre. Y esto habrá que ver un poco qué acaba ocurriendo, porque, claro, qué pasa con aquellos policías que están acusados quizás por presuntamente personas que perdieron ojos o testículos o algo a la vista o daños más graves. Lo que tienen como que lo que la ley dice es que no se pueden amnistiar si se demuestra que hubo dolo, es decir, que hubo una intención expresa de hacer daño. Yo aquí no soy jurista, no entiendo mucho, no sé cómo eso se puede demostrar o no demostrar. No tengo ni idea, pero bueno. Y los encausados que pueden haberla hecho algo a un policía, también importa eso del dolo. Buena pregunta. A ver, tengo por aquí mis apuntes. Yo creo que... no lo sé, no tengo aquí apuntado. Vale. No, que cuando lo has dicho me ha surgido la pregunta, digo que seguro que como siempre meten atentado, eso sí, lo tengo apuntado, perdón. Las causas abiertas por terrorismo.
La amnistía no permite perdonar los delitos de terrorismo, pero tiene que ser terrorista, o sea, se considera terrorismo según una directiva de la Unión Europea de 2017, que establece qué delitos son terrorismo y cuáles no, como por ejemplo pues secuestros, explosivos, atentados, y ahí las víctimas, aquí es lo del dolo, es verdad que me acordaba que había otro. Aquí también las víctimas de estos casos de terrorismo tiene que demostrarse que hubo dolo. Pero bueno, las causas de las personas que están acusadas de terrorismo por temas relacionados con la independencia del procés, pues no son ni secuestros, ni explosivos, o sea, ni nada de esa gravedad. Son las tomas quizás al aeropuerto, claro, y cosas así. Por entonces, eso decía que eso creo que hay un juez que está intentando promover. Tsunami se ha intentado considerar como terrorismo. Exacto. Creo que fue el juez García Castellón. Eso, si no me equivoco. Lo tengo. Sí. Es lo que está intentando, pero según esta directiva no sería terrorismo. Entonces podrían ser beneficiados por la amnistía. Ya lo han pensado así. Sí que hay un caso, pero es que ahora no me acuerdo muy bien, entonces también es igual un poco hablar por hablar, de una persona que estaba en ese momento en el aeropuerto y le acabó dando un infarto. Sí, pero bueno, ahí el dolo... Claro, es... No, o sea, es, ¿no? De decir es real, que alguien había pensado hacerlo, entonces en ese sentido, bueno, a nivel... Y bueno, una vez tiene que aprobarse, como es una ley orgánica, con 176 votos a favor, es decir, tiene que tener una mayoría absoluta en el Congreso, y una vez que se apruebe, los tribunales contarán con un plazo de 2 meses para ponerla, pues llevarla a cabo, ¿no? Pues una vez que se apruebe tiene que pasar por el Senado, que hay que recordar que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y está pendiente, no sé si lo ha hecho ya, ha cambiado modificado el reglamento para dilatar los trámites. Sí. Pero bueno, en el caso de que se acabase aprobando, hay algunas cosas ahí interesantes, como por ejemplo si el rey va a firmar o no va a firmar la ley, porque dicen que desde luego la derecha le está exigiendo que no lo haga porque consideran que es algo inconstitucional. Bueno, supongo que lo acabarán llevando también al Constitucional. Pero la tiene que firmar antes. Tiene que firmar antes. Esa es la cuestión, claro. Que eso es muy interesante a nivel político, de ver la relación que tiene la derecha y la extrema derecha con la monarquía como principal representación de Estado del régimen, y que van a considerar que el hecho de que firme la ley es una traición. Una declaración de intención, bueno, sí. Es una traición al final al Estado y a la unidad nacional, que ellos consideran que es... y es interesante esa relación entre la monarquía y la derecha, porque puede ser que la monarquía en esta fase, y por este tipo de elementos, acabe perdiendo una base de apoyo entre esos sectores. Está por ver también. Igual ganando otra. No sé. Bueno, sí. Habría que verlo, porque yo ahora mismo ya no me sorprende nada. A mí tampoco me sorprende nada. Pero bueno, que está por ver. Los leonoristas, sí. Como ¿no? Ella es una tía chulísima de esas, pues... No, claro, entonces yo creo que es muy interesante valorar eso por un lado, porque no sabemos qué papel va a tener o si puede buscar alguna manera, porque claro, el rey no puede no firmar una ley que se ha aprobado en las Cortes Generales, claro, es que el poder reside soberanía. Que eso es, no sé si hay algún tipo de trámite intermedio que les puede ayudar a no tener que ponerse en esa situación, pero desde mi punto de vista lo que le interesa a la monarquía es firmar la ley y que eso es lo que le garantiza verdaderamente un apoyo de sectores progresistas y de aplacar las aguas con sectores soberanistas que así entran dentro del juego del régimen. Sí, que bueno, un poco esta era la lectura que hacíamos de la amnistía a nivel, más allá de la monarquía que has comentado, a nivel político. Al PSOE le ha venido muy bien como pues para elegirse como garante del orden. Él ha conseguido, bueno, desde luego, ha conseguido pactar con todos. Ha conseguido que... A costa de soliviantar a una buena parte de la derecha, sí. Y bueno, la derecha en su conjunto y una buena parte del Estado, o sea. Pero desde luego como principal sector o fuerza integradora de la disidencia política del régimen, eso desde luego lo tiene. Luego lo podemos hablar si quieres más, pero a mí también me interesaba... que ahí dicen las malas lenguas que la ley de amnistía estaba redactada por Gonzalo Boye, que sí. Es el abogado de Puigdemont, y que al final es que es muy interesante ver cómo han medido todo para que encaje dentro de primero de lo que puede aceptar el PSOE como principal partido del régimen, como para que soliviante a los sectores reaccionarios, empezando por la judicatura, pero sin llevarles a una verdadera pose de ruptura, una posición de ruptura, ¿no? de enfrentarse directamente al PSOE por vías que vayan más allá de lo discursivo,
y que sea dentro de los márgenes legales más estrechos posibles. Yo creo que es muy interesante verlo y que al final pues es lo que decíamos antes, que ha servido para que a costa del interés de X partidos, en este caso Junts y Esquerra, sea la manera o la vía directa a través de la cual se da carpetazo al proceso, se da carpetazo a cualquier conflicto político con una base democrática y popular, y se reintegra a buena parte de los sectores de la burguesía catalana y de los sectores del nacionalismo catalán en las estructuras de régimen, como ya se hizo con Pujol en su día y con la transición y la constitución. Vamos, que te ha PSOE. You has been PSOE. Sí. Me encanta ese meme, perdón por darle el toque. Sí, no, es así, literalmente, sí. Lo ha vuelto a hacer. Y entonces, la amnistía, esta ley que ha supuesto... O sea, si seguimos un poco tirando del hilo de los acontecimientos, llevan 15 días, ¿no? La derecha en su expresión más amplia, ¿no? A la derecha de reaccionaria... Claro, sí. Nacionalistas, etcétera, españolistas, sí. Españolistas, estando en la sede del Ferraz, sobre todo, la sede del PSOE en Ferraz, movilizados, protestando, claro, tomando las calles de Madrid, también por el Congreso. Bueno, al final las protestas de Ferraz, han sido como la punta de lanza, ¿no? De eso, pero yo creo que detrás hay todo un relato discursivo donde no solo es pues esos fascistas que van allá a liarla con la policía en Madrid, sino que también hemos visto a jueces, a presidentes de tribunales superiores, de comunidades y de provincias convocando manifestaciones contra la ley de amnistía, con lo cual estamos viendo que hay una injerencia del Poder Judicial en contra de una promulgación de una ley que está haciendo el Poder Legislativo. ¿Por qué? Pues porque no les gusta. Ellos consideran... Pero entonces, claro, hay que ver un poco más allá, ¿no? Y yo creo que analizar si el relato que dice la derecha de que es anticonstitucional y que va a romper España... Bueno, esto lo dicen siempre, pero... No sé cuántas veces se ha roto España. Pero bueno, ya se podía romper. ¿Qué nivel de realidad tiene eso? O sea, ¿qué nivel de realismo tiene eso? O sea, porque si eso fuera cierto, lo normal... Al final lo que te están diciendo es que eso acaba con el régimen. Pero no acaba, la apuntala. Es algo que también comparten algunos sectores izquierdistas como los de Podemos. Actualmente están diciendo que el régimen del 78 está muerto por el pacto de la amnistía, cosa que es totalmente falso, vamos, yo no lo compro para nada. Y es como, ¿cómo puede la derecha estar tan echada al monte, pero sin embargo luego en la práctica no están haciendo nada? Porque liarla en Ferraz no es hacer nada. Claro. En la práctica, o sea, porque están dejando a los chavales que hagan ruido, a sus chavales que hagan ruido, pero en la práctica no están llevando a cabo ninguna acción, digamos, de peso. No hay una amenaza. Si verdaderamente se creyeran que lo que dicen de que la ley de amnistía es un golpe de Estado, que rompe la separación de poderes, fuera verdad, y se lo creyeran, estarían haciendo algo importante y habría más sectores movilizados. Sin embargo, no sabemos nada, la policía no hace nada, la Guardia Civil no hay ni un indicio de que haya una respuesta. Estamos hablando desde el punto de vista institucional, o sea, de donde la derecha reaccionaria, donde los fascistas han tenido siempre el poder real. Alta judicatura, altos funcionariados, estructuras altas de poder en la policía y la Guardia Civil, el poder de los generales y de las fuerzas militares en todos los ejércitos. De eso no ha trascendido nunca nada de que haya verdaderamente estar en contra de la ley de amnistía. Por supuesto, de la monarquía no ha trascendido que se esté en contra. Entonces, todo esto nos lleva a decir, desde mi punto de vista, que la ley de amnistía no supone ninguna ruptura dentro del régimen, sino que es un elemento que lo refuerza en todo caso, y que si supone una ruptura de la separación de poderes, no lo supone de nuevas, en el sentido de que en España nunca ha habido separación de poderes. Y como nunca ha habido separación de poderes, ¿cómo una ley de amnistía va a romper la separación de poderes? Claro, están hiperventilando porque están en una competición política, la derecha, pero no es la situación grave que están diciendo, porque si fuera tan grave, verdaderamente se pondrían las pilas y estarían montando un golpe de Estado, porque apoyos no les faltan. Exacto. Bueno, buen speech. Vale, y entonces, retomando,
Bueno, y de ese relato de la derecha que comentabas tú de que España se rompe, la separación de poderes, golpe de Estado, bla, 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 esto ha llevado a unas protestas más exaltadas. Sí. Estos días estamos viendo en Madrid sobre todo, también ha habido en otras ciudades movilizaciones, pero más puntuales y tampoco tan violentas. Entonces, bueno, aquí yo creo que estamos viendo varias... Bueno, primero, ¿quién conforma estas protestas? Pues yo hasta donde sé, lo que lo conforman son, lo primero, están convocadas por Vox, que tiene un interés práctico en calentar la calle y como no puede hacer nada a nivel institucional y parlamentario, pues que le interesa pues la foto. Y como lo que decíamos antes, como al final es mentira, en plan, al final toda esta hiperventilación es mentira, no hay una ruptura institucional evidente, no hay ni un golpe de Estado ni nada parecido. Están en una dinámica de competencia política, de usar un elemento que moviliza a su base social para competir políticamente entre ellos, a ver quién se lleva el gato al agua. Exacto, y quién luego, a nivel político. Claro. Entonces es algo totalmente... Sembrando para ver luego quién cosechará, de quizás aumentar su base social, su militancia, etc. Eso es, de gastar al rival, de la derecha. O sea, puede ser una pelea interna entre diferentes sectores de la derecha. Esa es la cuestión. Entonces, claro, ¿cuáles son las herramientas que tienen? Pues la movilización, porque en otras no pueden hacer otra cosa. Pues intentar organizar una huelga, que lo están intentando, pero ya veremos qué pasa con eso, ¿no? Una huelga patronal puede funcionar, eso siempre es así, aunque no creo que esté en las circunstancias para eso. La cuestión es que al final quienes van a una movilización de carácter españolista, nacionalista, en clave de política interna, como es la clave territorial, pues los sectores más exaltados del nacionalismo y del fascismo en España, ¿no? Entonces, aunque las convocatorias oficialmente las estén haciendo sectores de Vox, en concreto la organización Revuelta, que es la que hace la convocatoria, luego ahí va todo el mundo, van los más neonazis, los más nacionalcatólicos falangistas, ¿no? Que son los que están teniendo el protagonismo y los que están politizando toda una generación de... que ya venían muy, ¿no?, de los últimos años de derechización social en esos sectores de la clase media, que ve un poco su capacidad adquisitiva en riesgo, sí, exacto, ¿no? que se hace cada vez más, se mengua y... En un fenómeno muy madrileño, por cierto. O sea, sí, es algo como que solo podía pasar en Madrid. Claro, entonces, en más sitios, pero en Madrid es como la intensidad, ¿no? De decir, te puede adquirir ese carácter. Entonces, al final es como, pues, esa derecha de los chalets que viven en el extrarradio. De los, ¿cómo se llaman? Los sub o algo así, ¿no? De estos... Sí, los coches, los sub. sí. Típico como barrio de Madrid, que tienes que ir todo en coche. Pues gente que a lo mejor no había tenido nunca una politización seria, que a lo mejor sí que se politizaron relativamente, familias, en plan, hijos, que con la llegada de Vox vieron su nacionalismo más en respuesta a lo que estaba ocurriendo en Cataluña como un elemento politizador. Exacto. Para esas clases medias cada vez más ahogadas, pues al final es lo que tenemos. O sea, esos chavales que en 2018, cuando nació Vox, igual tenían 15 años, pues ya tienen 19, 20. Yo creo que ese es el perfil de gente, y se juntan pues los cayetanos más... pelo engominado por Jamari de toda la vida del centro de Madrid, con los más... Los neonazis de gimnasio y del fútbol, con diferentes tipos de falangistas, diferentes expresiones que están también a nivel internacional de ultraliberales, anarcocapitalistas, pero todos unidos por un elemento común, que lo comentábamos antes. Que se lo dio a Cataluña. Eso es la cuestión territorial. O sea, la unidad de España sigue siendo el elemento vertebrador principal de la extrema derecha y el elemento a través del cual se compite, como lo era cuando estaba Ciudadanos, cuando estaba pues, la foto de Colón famosa, todo la por ellos, siempre es la unidad nacional, la unidad del Estado, lo que les mueve. También comentábamos que eso es el elemento central, pero también estamos viendo como quizás está cogiendo algo de peso también el tema de la inmigración. Sí, progresivamente, ¿no? Progresivamente lo está utilizando Vox como una de sus cartas para ganar adeptos y echar la culpa, pues unos culpables son los catalanes o los vascos o los independentistas y los otros son los inmigrantes. Ahí hay un nicho y nos lo puedes contar tú, ¿no? De cómo se vive eso de la inmigración en Cataluña y cómo mismamente hay partidos independentistas catalanes que son anti-inmigración y de extrema derecha, ¿no? Eso es. Y... no, si quieres. No tengo nada preparado. Bueno, está lo de que en las últimas elecciones municipales, creo que fue, que ganó la Silvia Oriols en Ripoll. Es verdad. Que no sé si es de Front por Cataluña o... Puede ser, no me acuerdo. Bueno, es igual, no lo tengo preparado. No vale. eso. Pero bueno, sí, la tía ganó. Un Badalona, sí. Pero bueno, más allá de eso, ya me he perdido. Vale.
Entonces... Pero ya no sé dónde estamos en las protestas realmente. Sí, ¿no? como que el eje vertebrador acaba siendo el tema nacionalista, España se rompe, la unidad de España contra separatistas, independentistas, etcétera. Así que vemos que hay otros sectores que también están siendo atacados, sobre todo el tema de la migración. Hay algo también del tema LGTB, pero más folclórico. Sí, es que es así. Más como el listado de cánticos que tienes. Eso es. Y bueno, ¿qué han descubierto los fachas en estas protestas? Hombre, los fachas han descubierto que la policía pega y que el agua moja. Que las ruedas giran. Bueno, habría que compararlo, ¿no? Con los datos quizás de cualquier manifestación o protesta, o pues, simplemente por hacer la comparación con Cataluña de cuando fue relacionado con el 1 de octubre, el número de detenidos, el tipo el nivel de violencia policial, de cuánta gente ha perdido un ojo, bueno. Cualquier proceso de movilización popular tiene al final unos niveles represivos que son mucho infinitamente superiores a los que están teniendo los sectores fascistas y reaccionarios actualmente en Madrid. Y eso se ve claramente. Aunque luego la expresión formalmente se parezca mucho a una algarada callejera que pueda protagonizar sectores antifascistas o de izquierdas, pues al final pues quemas contenedores, activas cosas a la policía, se canta policías contra la policía, contra los medios de comunicación. Sí. ¿Cómo puede ser que eso casi le da la razón a lo de los extremos se tocan, ¿no? Pero luego en la práctica, es verdad. ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los mismos manifestantes están diciendo, si nosotros somos como vuestros hijos, somos mi primo, mi hermano, mi padre es policía, y los policías, que lo reconocen los portavoces de los sindicatos y las organizaciones policiales, lo reconocen los periodistas de extrema derecha, lo reconoce todo el mundo, los policías tienen una afinidad ideológica total, como hasta los niveles de voto, donde allí donde viven militares y policías se ve claramente cuál es su tendencia. Eso no le pilla por sorpresa a nadie. La policía es de derecha y de extrema derecha, muy conservadora. Ahora bien, una cosa es tener acuerdos ideológicos o cercanía ideológica con el que se está manifestando, y otra cosa es jugarte tu placa, tu puesto, tu nómina por un exaltado que se piensa que está en las cruzadas. Al final un chaval de 20 años que se piensa que está conquistando América, pues evidentemente y además también les enseñan que no se tienen que meter con la policía porque son su gente y les dan de palos, ¿no? Y luego al final, pues que queda claro que la policía es lo que es una herramienta al servicio del régimen y del poder. Y por mucha pequeña burguesía, porque no hay multimillonarios en las manifestaciones, por mucha pequeña burguesía nacionalista exaltada que pueda haber en Madrid, quien manda es quien manda. Eso es. Mandan los Botín, no son los amos. Amancio Ortega, y esos tienen el poder a gran instancia a través de partidos como el PSOE. Entonces, pues sí, la derecha está entendiendo que por mucho que defienda a la policía, si les tienen que pegar, les van a pegar si se pasan de listos. Así de simple, y no les van a dejar mientras no haya una situación de golpe. Y luego también es que es lo que decíamos antes, si lo que están diciendo y el relato que tienen es mentira, o sea, es una exaltación discursiva para movilizar y hacer que la gente esté más enervada, claro, las policías saben que no se está incumpliendo la ley y mientras no lo diga un juez o mientras no haya un problema institucional más grave interno, como cuando en el proceso independentista decía lo de la república no existe, idiota, sí. ¿No? Pues en este caso es lo mismo, es como no me puedes vender que se está dando un golpe de estado porque no se lo va a creer un policía, porque eso no se lo cree. Eso es. Porque si todo sigue igual, todo sigue igual. La cuestión es que al final esto de las protestas de la derecha y la extrema derecha, aunque esté en base a un relato político que no es cierto o que es muy difuso, supone una politización, ¿no?, de la gente. Entonces esto no sabemos qué consecuencias va a tener, al menos no lo sabemos todavía. Sí, es verdad que desde los medios de comunicación o si la gente que igual era de Madrid que pasaba por al lado, las redes sociales, bueno, hay mucha gente, o sea, esa es la realidad es la que es. Y hay más gente quizás de las que podríamos haber esperado desde una izquierda un poquito más dormida o... Ya, como si fuera un 15M facha, ¿no? Exacto, hay bastante más gente, pero el PP consigue movilizar a mucha más gente con cualquier otra convocatoria. Es quien realmente tiene la fuerza movilizatoria de la derecha de toda la vida. ¿Qué puede suponer esto más a medio plazo, quizás, o a corto plazo? No lo sé, depende un poco cómo avancen las cosas. La situación, sí. ¿Qué puede suponer? Quizás, pues eso, un aumento tanto cuantitativo como cualitativo de la base militante. Antes hablábamos quizás de Vox, de esos chavales que cuando empezó Vox tenían 15 años y ahora tienen unos 20 años y tal.
no sé si tanto para Vox o como para grupos mucho más radicales de extrema derecha, fascistas, falangistas, etcétera, que no es solo que venga más gente que se sume a sus organizaciones, sino que mejoren a nivel organizativo, o sea, a nivel cualitativo, se organicen mejor, estén mucho más preparados para en un futuro cercano o lejano, no lo sabemos, en momentos más de mayor crispación o violencia o donde la brecha social se haga mucho más grande, estén mucho más preparados para imponer una violencia antiproletaria y contra las clases populares trabajadoras. Al final es que están en una... Bueno, hacer de escuadristas. Exactamente. O sea, están en una dinámica de competencia y mucha gente dice que que ahora ya son escuadras fascistas, pero no estamos en esa fase. Es que es muy importante que la gente entienda que actualmente estamos en el paso previo en el que hay una formación cultural de la base social política de un fascismo más clásico. Vox es fascista, bla, bla, bla. Bueno, a ver, los fascistas tradicionales están en el poder del Estado, manejan los resortes del Estado, pero a nivel de base social, que el fascismo siempre se ha alimentado de las clases medias, que ven peligrar su posición social, ahora mismo están en una dinámica de competencia entre sí, ¿no? de degradación de las estructuras tradicionales políticas de la derecha. Por eso existe Vox y el PP no es capaz de aglutinarlo todo, y por eso precisamente gobierna los sectores progresistas, porque la derecha no se presenta unida a las elecciones. Entonces, si tú los ves, dices, vale, son fascistas, y se les ve no solo por las banderas y por lo que cantan, porque todo. Lo son, por la base natural política en la que existen y nadan y se politizan, pero no son las escuadras fascistas que actualmente podrían reventarte una huelga, porque siguen siendo la mayor parte chavales que no tienen mayor proyección que la que están empezando a tener ahora en esas movilizaciones. Y esto es lo peligroso, porque compiten entre sí diferentes grupos, diferentes tendencias, pero lo peligroso es que nos vayamos a un escenario ucraniano, ¿no? En el donde sí hay una algarada, hay algaradas de muchos grupos nacionalistas. Pero ¿dónde está el problema? Pues cuando te viene un empresario, alguien que ve la potencialidad de tener en esa gente su base, sus pistoleros para los usos que se necesitan. Porque esta gente que hoy se está manifestando, mañana va a ser la que te reviente las huelgas pero claro, para eso necesitas que te venga el burgués. Exacto, que tiene el dinero. Eso es, que en Ucrania pues fueron los oligarcas del oeste y fue especialmente la Unión Europea y Estados Unidos los que pusieron el dinero y la capacidad organizativa para que los grupos fascistas acabaran tomando el Estado. Aquí, en esencia, no lo necesitan porque el Estado ya lo tienen, pero eso es un caldo de cultivo para que quien quiera y quien tenga capacidad y recursos para usarlos, los use. Eso yo creo que hace 10 años no existía, porque tener unos cuantos ultras del fútbol no era lo mismo a nivel de lumpen, a nivel lo que tú quieras. Hoy ya estamos hablando de un caldo de cultivo social y hay mucho más importante, y ahí es donde yo veo el peligro. Vamos, es mi opinión, no sé. Luego, por otro lado, también quería comentar yo, un poquito relacionado, es como bueno, esto ya se va viendo desde hacía tiempo, ¿no? El giro autoritario del Estado, pero también de la sociedad, ¿no? La derechización de la sociedad, incluso las personas que podían llamarse o los representantes más progresistas o a la izquierda. Esto es como... Antes lo hablábamos, fuera de cámara, lo decías tú, ¿no? Que Pedro Sánchez ha conseguido erguirse como un personaje, o sea, un político de izquierdas sin ser de izquierdas, ¿no? Que cada vez la izquierda nos parece algo mucho más que si lo rascas, que es conservador o que no tiene nada de progresista. Sobre todo liberal. Liberal, exacto. Pero a lo que iba, lo que he estado también viendo es como si esto está llegando a un extremo, puede ser a veces radical, de derecha, y otras veces a un extremo ridículo, ¿no? Porque hay de todo, hemos visto de todo. Está haciendo que muchas personas, las cuales se pueden autoconsiderar como progresistas, estén también criminalizando la protesta o criminalizando la huelga, o incluso alentando a la violencia policial, porque a los que pegan esta vez pues no te caen bien. Obviamente, a ver, da un poquito de gustito, pero sí, es como cuando juega la selección. Sí. Es un placer culpable, pero no deja de ser violencia policial, que como hablábamos antes, con ellos les pegarán un poquito y detendrán a 3, pero cuando haya una huelga de trabajadores, el nivel de violencia o el nivel de represión será mucho mayor y no detendrán a 3, detendrán a 30. Sí, entonces tú lo que un día justifiques se te puede volver en contra. Con esto y con la huelga también, lo que también veía mucho, ¿no? Que es una huelga ilegal, que no se puede hacer huelga con fines políticos, tal, que es verdad, pero ¿qué más da que sea ilegal? ¿Desde cuándo respetamos la legalidad burguesa? Exactamente. ¿Desde cuándo es respetable? ¿Desde cuándo le damos esa legitimidad? Exacto, legitimidad. Además, si dices que las huelgas no tienen que tener fines políticos, le quitas toda la razón de ser de una huelga. Es más,
eso es algo que se tendría que denunciar y que reivindicar, porque en España las huelgas por fines políticos están prohibidas. Están prohibidas. Y eso es algo que la izquierda tendría que tenerlo como por bandera. Bueno. Y en lugar de criticarlo, lo están usando como argumento en contra. Y es que se te podrá poner en contra en cualquier día. Exactamente. No creo que las personas más de a pie de la calle, que las personas que tocan la hierba estén en esas. No. Pero sí que es verdad que, bueno, ya he visto unos cuantos personajes que se hacen, bueno, pues sobre todo por internet, ¿no? Sí. Que intentan ser la versión progresista de los youtubers de derechas, que también tienen ese giro un poco reaccionario, conservador. La gente es más conservadora de lo que parece. Eso también creo que es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque no hay una organización a la izquierda o revolucionaria. No hay instituciones obreras que tengan la experiencia acumulada para... Y la organización para erigirse, ¿no? Nosotros, o sea, que al final que les están tirando huevos a los del PSOE o se están manifestando en Ferraz son los fachas, porque no hay una organización obrera capaz de... Y que igual tendría que haberlo hecho en su momento, o quien decía que iba a hacerlo, acá podemos sumar... No es que se hayan puesto enfrente del PSOE, sino que ni de lado, como decías tú, se pusieron detrás. Eso es. Y aquí podemos ir a, si quieres, saltamos al último capítulo y vamos a este viernes. Bueno, no hoy, este viernes. El jueves ha sido cuando se ha Este jueves, exacto, 16 de noviembre, Pedro Sánchez presidente. Eso es. En la primera ronda. Sí. La investidura, en la primera ronda, con 179 votos a favor, 171 en contra. Es decir, mayoría absoluta. No ha necesitado ir ni en la segunda ronda. De hecho, ha tenido el apoyo de todos los grupos que no eran PP y Vox. Claro, se han quedado solos. Eso es. Bueno, yo creo que esta es la cuestión, ¿no? De saber que también está relacionada una cosa con otra, ¿no? De decir cómo estamos en un proceso de involución a través del cual, precisamente como el ciclo de movilización y de protesta anterior, la crisis de legitimidad política que venía del año 2012, de la crisis de 2008, ha terminado y con un cierre tan absolutamente horroroso para las clases populares, ¿no? En forma de asalto institucional y derrota política en todos los campos, a nivel organizativo, a nivel institucional, a nivel ideológico, a nivel de calle, de todo. Discurso, de todo, en todos los niveles. Esa derrota lo que ha hecho es que se ha sustituido la ideología de clase que podría en algún momento haberse desarrollado por las huelgas generales que se desarrollaban, por el desarrollo de organizaciones, luchas obreras que se estaban dando en determinado momento. Lo que vemos es que se ha sustituido la ideología de clase o la potencial toma de conciencia de clase que podía estar existiendo por una ideología progresista etérea en la cual cabe todo y por tanto cabe precisamente el paraguas de la institucionalidad, del Estado. Por eso se acaba defendiendo a la policía pegando a los manifestantes y se acaba defendiendo a la idea de que no puede haber huelgas políticas, porque ahora son las que lo hacen son los de la derecha. Eso es lo que muestra es la involución política de los sectores populares, y habría que ver hasta qué punto populares, porque yo creo personalmente que gran parte de los sectores populares están abandonando o han abandonado la izquierda, porque la izquierda es cada vez más representativa porque les ha dado la espalda de los sectores ilustrados, de las clases medias acomodadas, y los que son así como más progres, más avanzados culturalmente, y sin embargo las clases populares, la clase trabajadora, no se ve representada en esa izquierda, precisamente no por cuestiones culturales, sino porque no representa sus intereses y está defendiendo elementos que no son los que les corresponden. Entonces eso tiene un correlato luego en la cuestión política, pues, parlamentaria, tal, que ese progresismo, la falta de políticas de clase, de organización de clase y de ideología de clase, es la que marca y determina las tendencias políticas que luego tienen las estrategias de los partidos. Y eso es lo que hay en el Parlamento. En el Parlamento no hay organizaciones de clase, no hay organizaciones políticas de izquierda tradicional. No está la pata de las instituciones con la pata de la calle. No. Está la de, bueno, pues unos personajillos. Está intentando tener el máximo poder posible. Exacto. Y bueno, lo que hablábamos antes de la política del gesto. Exactamente. De un caso más concreto, que vimos que todos los diputados y diputadas de Sumar llevaban el pin de la sandía, que es es una fruta, bueno, es una fruta, claro, la sandía es una fruta, pero es logo que no me acuerdo ahora muy bien por qué. Se vinculó con Palestina porque comparten los colores de la bandera y fue a través de una prohibición de la bandera palestina, no me acuerdo el contexto. Se empezó a usar la sandía como símbolo y tal. Pero bueno, en el Congreso de los Diputados no está prohibida la bandera de Palestina. O sea, más allá de que llevar o sea, primero, simplemente el hecho de que
¿Llevas el pin de la sandía? O sea, ¿quieres llevar un pin con la bandera de Palestina? Vale, perfecto, pues lleva la bandera de verdad, si no está prohibida. Porque ya es como el gesto del gesto. Porque ya sería la banderita, ya es el gesto, pues si ya ves... Es sucedáneo, ¿no? Es un sucedáneo, es que ni siquiera es claro porque tienes que saberlo, es que no es tan claro como la bandera, eso es lo primero, pero bueno. Aquí hubieras tenido una oportunidad para plantarte ante el PSOE, negociar y pedir medidas reales, efectivas y ya, que no sean de aquí a, no sé, me lo invento, 3 años, en el que se intente hacer algo en relación con el conflicto que hay en Palestina, el cual, bueno, el gobierno español está también vinculado. Entonces, en vez de hacer política real, política que real, podrían haber condicionado sus votos y su pertenencia, y su voto a favor de la investidura y su pertenencia en el gobierno a políticas concretas de boicot a Israel, que es lo que hay que hacer, como se hizo en su día con Sudáfrica. En vez de hacer eso, prefieren quedar bien poniéndose un pin, pero no a pedir ni a hacer nada por Palestina, igual que no lo han hecho por el Sáhara, igual que han seguido toda la política otanista en contra de Rusia y en contra del este de Europa. Entonces, bueno. Y ya no solo con política internacional, sino también con política interna. Claro. Sabiendo, antes lo hablábamos, ¿no?, de todas las leyes antiproletarias, de pues tema vivienda, inflación, salarios, represión del Estado, que no se ha hecho nada estando en un ciclo expansivo. Claro. Bueno, sí, se ha puesto gratis el transporte público, que está bien, pero poco, o sea... Y no para todos. Y no para todos, no para todos, que es como si los trabajadores pudieran vivir de puta madre y no hace falta, y se lo pueden pagar todo perfectamente. Ahora ya veremos qué pasará ahora en esta nueva legislatura. Pero, claro, aquí la cuestión es... ¿qué nos dice todo esto? ¿No? Porque al final nos metemos con la izquierda española, como es lógico, porque no existe la izquierda española. Mi tesis es que no existe la izquierda española y que a partir de ahora los que tenemos que hacer, los que nos consideramos revolucionarios o apostamos por políticas de clase en clave revolucionaria, es abandonar la categoría izquierda y tomarla como un elemento cultural que hay que desechar y tomarlo como algo despectivo, que es como creo que la gente de la clase trabajadora va a empezar a entender la izquierda a partir de ahora. Sí, o sea, como izquierda y progresía va a acabar siendo lo mismo. Entonces, ese significante, si se puede llamar así, hay que desecharlo. A partir de ahora tenemos que hablar de clase con términos de clase. De la clase trabajadora, la clase proletaria, lo que queramos. Pero eso al final lo que nos dice que en el Estado español no existe ni la izquierda tradicional que había proveniente de las luchas de los años 70 o que ha existido en Europa, aunque sea en la forma socialdemócrata más moderada, es que ni existe eso. Ahora lo que existe es otra cosa. Y es algo que nos metemos con la izquierda española, pero que también se da en cuanto a lo relativo a los soberanismos de las diferentes naciones que tienen representación política mediante partidos soberanistas. Porque lo que ha conseguido el PSOE ha sido meter en la cintura del régimen, en la cintura de el pactismo, del toma y daca, ¿no? De yo te doy esto, tú me das lo otro. Sí. A cambio de votos, te voy haciendo concesiones, que es la lógica que ha tenido el Estado español desde los años 70. Ha metido en cintura a Bildu, que ha sido el representante tradicional de las fuerzas populares contestatarias por antonomasia en Europa. El movimiento popular más fuerte que ha habido en Europa, que ha sido la izquierda abertzale, ahora está totalmente subsumida a los intereses del PSOE y del régimen del 78 mediante sus pactos y su estrategia pactista socialdemócrata que no lleva a ningún sitio. Pues lo mismo pasa con el BNG, con sus diferencias, pero pasa lo mismo con el BNG, lo mismo pasa con Esquerra, lo mismo pasa con Junts, en este caso de las burguesías más rebeldes, por supuesto el PNV, que es parte integrante y constitutiva del régimen del 78, y ya no te digo los partidos regionalistas tipo Chunta Aragonesista que están integrados en la izquierda española más abyecta, como es Sumar. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que el PSOE está cumpliendo su función de seguir apuntalando el régimen como partido de régimen. Su función constitutiva desde que en los años 70 lo fundaron, y yo recuerdo a todo el mundo que tenemos un documental hecho sobre la historia del PSOE, que muestra cómo el PSOE siempre ha sido un artefacto político en manos de las élites, primero extranjeras, de los socialistas alemanes, del propio interés de Washington, por capitalizar y conseguir que los intereses de la clase trabajadora en el Estado español entren dentro del marco del régimen del 78. Pues el PSOE sigue cumpliendo exactamente la misma función. Ha ido variando sus nichos y sus formas de cumplir ese papel, pero el papel lo sigue cumpliendo, esta vez pues además tendiendo puentes, los puentes que no puede tender la extrema derecha o la derecha por su nacionalismo,
pues se encarga de hacerlo el PSOE con las derechas o con las izquierdas soberanistas para integrarlos dentro de las estructuras del régimen. Entonces, al final, el PSOE se presenta como el principal partido del régimen, con lo cual colaboran todos los socialdemócratas que supuestamente van ahí a mejorar la vida de los trabajadores, pero que en el fondo lo que están haciendo es perpetuar un sistema totalmente injusto y que explota a los trabajadores. Entonces, eso es yo creo que es el análisis central que podemos obtener de esta investidura, es que el PSOE se vuelve a posicionar cuando parecía que iba a desaparecer porque ya no tenía legitimidad entre los trabajadores y entre las clases populares. Estamos hablando de hace 10 años, no estamos hablando de hace mucho tiempo. Vuelve a ser el principal partido con capacidad para alinearlos a todos. Para que todo el mundo... integrarlos y de hecho esto pasar por el aro. Se ve claramente en Cataluña, donde había una masa social muy importante que había ido a posiciones de radicalidad, aunque sea mediante el independentismo, o sea que habían hecho paso PSC, CUP. Sí. En muchos casos esto se vio. Sí. Y ahora es el camino inverso de la CUP, Esquerra. Sí, creo PSOE, que ha salido PSC. hoy o ayer una encuesta que daría la victoria al PSC. Claro, entonces el PSC al final va a ser la estructura más importante, que el PSOE ha perdido Andalucía en gran parte, sí. También está por ver, pero el PSC al final pasa por ser el gran salvador del PSOE, y entonces al final estás diciendo, es que no hay un solo espacio en el cual el PSOE, aunque sea por incomparecencia de sus rivales, no esté cumpliendo perfectamente la función que tiene. Y eso se encarna en la figura de un político oportunista como Pedro Sánchez, que en 2014, cuando le echaron de diputado, estaba, o en 2013 o por ahí, estaba intentando comprar un banco ucraniano, o sea, para que os hagáis una idea, porque le habían exiliado en Bruselas y lo rescataron para venir a Madrid para hacer la renovación de Rubalcaba. Entonces, claro, el PSOE es un hervidero de ese tipo de perfiles. Que haya sido al final Pedro Sánchez, pues bien, pero da igual quién era. La cuestión es que hay alguien o hay una figura que es capaz de, mediante la estructura de poder que es el PSOE, que al final es integrarse con todas las burguesías locales, las oligarquías, los cacicados locales con las que se interrelaciona, utilizando el Estado para, como a modo de red clientelar, para asegurarse la estructura o, sobre todo, la estabilidad del régimen tal y como lo conocemos. Por lo tanto, si hay un aliado de la monarquía y del régimen, eso es el PSOE y todas sus muletas de izquierdas y soberanistas, que las hay, ya hemos visto que todos, el 100% de los partidos. Bueno, pues yo creo que con este speech podemos dar iniciada la temporada de Hay Salida, en el que vamos a dar mucha caña. Es que han sido muchos meses sin hablar. Sí, y hay que hablar. Pero yo creo que esto es un buen inicio para un poco la línea que vamos a intentar seguir, de ir a por temas mucho más globales, hacer análisis políticos, no solo saber qué está pasando, sino por qué, cómo y cuál es la coyuntura que hay detrás y cuáles son las relaciones, y que rascar un poco para ver lo que hay oculto y no es tan visible a primera vista. Entonces yo creo que está bien así, podemos dejarlo por ahora. Y podemos dar paso a una entrevista. Exacto. Que está relacionada con la entrevista que publicamos. Que ya hemos publicado. Esto es una entrevista que le hicimos a Liliana Córdoba, que daba la charla junto con Taher Ali, que era la entrevista que hemos publicado, que se ha viralizado mucho en Twitter y en Instagram, sobre, al final era un joven palestino explicando la realidad y su análisis político, porque él es militante comunista, pues él estaba explicando su análisis político del conflicto en Palestina, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo que la vea, que no la haya visto. Está súper bien. Te ponía como las ideas muy claras. Eso es. Y bueno, está bien porque no en todos los análisis que puedas encontrar la palabra imperialismo, la palabra colonialismo aparece de manera tan clara. Ni siquiera es de posiciones militantes de izquierdas, muchas veces lo tenemos claro. Eso, yo lo reconozco que hasta que no he tenido ese desarrollo gracias a la gente de Al-Yudur y de Samidun, no me ha quedado claro la naturaleza del conflicto. Muchas veces tendemos a pensar en términos resolutivos, ¿no? De qué hay que hacer para solucionar el conflicto, y eso siempre le da un punto, ¿no? diferente. Y en este caso, Taher vino a Zaragoza porque había una charla que organizaba la plataforma Anti-OTAN de Zaragoza, y vinieron dos ponentes. Uno era Taher y el otro era Liliana Córdoba, que es y así como se presentó y así es como hizo la charla, que también está colgada en YouTube y que en el canal de Anti-OTAN, que está en el link de la descripción de la entrevista,
una judía antisionista. Entonces, una persona mayor que ha vivido en Israel, que ha tenido formación judía, que sus padres estuvieron en los campos de concentración nazis, pues de origen polaco-lituana, si no recuerdo, y estuvo pasó a vivir a Argentina, donde aprendió español, y de ahí pues luego se fue a vivir a Israel, y ahí en Israel es donde, siendo militante político, o sea, aprendió lo que era la realidad del colonialismo, porque vio cómo vivían los palestinos en los años 70, decía. Entonces ella siempre ha sido una militante comunista, pero sobre todo una judía que es antisionista y a favor del pueblo palestino y que aboga por la descolonización de Palestina y la desaparición del Estado de Israel, que al final es lo que es. Entonces, yo creo que es muy interesante conocer esa perspectiva. Nosotros la entrevista que le hicimos fue bastante corta porque no teníamos mucho tiempo, pero en tanto yo creo que complementa muy bien la charla que dio en la universidad, que recomiendo a todo el mundo que la vea, con la entrevista que vamos a ver aquí. Pues damos paso a la entrevista, pero antes nos despedimos. Exacto. Así que ya hemos hablado mucho por hoy. Sí, ya hemos hablado un montón. Hasta aquí el primer capítulo de Hay Salida, segunda temporada. Así que voy a hacer un poco de Guillén, de recordaros que nos sigáis en redes, que estamos en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Buscarnos en TikTok. Y hacemos lo que podemos con los años que tenemos. También tenemos de jóvenes. También tenemos un canal de Telegram, así que bueno, compartir todo lo que hagamos, comentar, escribirnos pues, mensajes, también estaremos encantados de leeros vuestras opiniones y bueno, compartirlo y recomendarnos a vuestros amigos. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Muy buenas, pues estamos en CoineTV con Liliana Córdoba Kaserdiski. Ella ha venido a Zaragoza a dar una conferencia sobre el conflicto en Palestina y ella forma parte de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, ¿no? Si no me equivoco. Bienvenida. Gracias. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte era acerca de si nos podías explicar, para que la gente lo entienda, para que lo entendamos todos, ¿cuál es la diferencia entre judaísmo y sionismo? Bueno, voy a empezar con sionismo. Sionismo es un movimiento político que nace en Europa en 1890 y que, digamos, parte de premisas como que nunca los no judíos van a poder liberarse del antisemitismo, de la judeofobia que hay en ellos, que eso es casi que se herita, que se puede heredar casi digamos, de generación en generación. Entonces, como los no judíos nunca van a aceptar a los judíos como seres iguales, entonces hace falta hacer un movimiento de liberación de esos judíos, y la cuestión es dónde. Y donde había muchos proyectos, pero por ejemplo Argentina, Uganda, pero después decidieron que lo más normal era Tierra Santa, porque ya en los ritos religiosos se hablaba de ese lugar como un lugar, digamos, céntrico, central para, digamos, los judíos. Ahora, judaísmo es una religión, también puede ser una cultura, pero sobre todo es una religión que nació, dicen, hace 3000 años en Medio Oriente, y que, digamos, escribieron, digamos, lo que representa el judaísmo, y sobre todo el Antiguo Testamento, también el Talmud, y que los judíos religiosos lo siguen practicando hasta el día de hoy, todos los ritos. Hay también judíos, a partir de, digamos, del siglo XIX empieza a haber judíos liberales, judíos no religiosos, incluso judíos ateos, judíos comunistas, judíos socialistas, pero esos son, digamos, movimientos que se dan a partir del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, judaísmo era solo una religión. Vale, ¿y cómo entendéis los judíos antisionistas, o cómo analizáis el conflicto en Palestina? Y vuestro planteamiento político para la resolución del conflicto, ¿cuál sería, por resumirlo?
Bueno, el conflicto no es directamente las palabras, es un conflicto, es una situación colonial. O sea, estos judíos que vinieron de Europa y se instalaron en Oriente Medio, en Tierra Santa, lo que lo hicieron es a expensas del pueblo originario. Quiere decir que compraban tierras y eso significaba para los habitantes, que en su mayoría eran campesinos, tener que abandonar esas tierras que iban comprando y colonizando. Y una vez después de la guerra del 1948, donde se hizo la limpieza étnica, o sea que se expulsó a casi la totalidad, no la totalidad, pero casi la totalidad del pueblo originario, entonces fue, digamos, la realización realmente del proyecto colonial, donde se quiere que sean muchos judíos en la gran mayoría de tierras y que los palestinos no vivan ahí, expulsarlos, y si no se puede expulsarlos, digamos, hacer todos los métodos para hacerles la vida tan dura que quieran irse ellos mismos. Y ¿cómo se vive o cómo se puede militar políticamente siendo judío antisionista, tanto en Israel como fuera? ¿Cómo se vive así? Bueno, digamos que socialmente está muy mal visto, sobre todo en Israel, lo que hace, porque para el movimiento sionista somos traidores, odio a sí mismo, judeofobos, bueno, todos los nombres posibles y por haber, amigos de terroristas. Entonces es una carga difícil. Por eso es que generalmente en Israel, sobre todo, somos grupos bastante, digamos, autónomos en cierta medida, y vivimos bastante entre nosotros porque nos cuesta mucho, digamos, compartir con el racismo, que es el leitmotiv común de la gran mayoría de los judíos en Israel. Entonces tenemos, como decir, nos cuidamos y nos protegemos viviendo un poco entre nosotros, que nunca es agradable. Bueno, ya no viviendo en Israel es otra cosa. Pueden insultarme del día a la noche, que no me importa. Aquí vivo en España, viví en Francia muchos años, no tengo por qué vivir con ellos. ¿Cómo valorarías los movimientos que están surgiendo? Lo hemos visto en Estados Unidos, de jóvenes judíos antisionistas. ¿Hay un despertar de la conciencia de esa parte de los judíos que no viven en Israel? Absolutamente. Ella es un proceso que se da ya hace muchos años, o sea, unos 15 años por lo menos. Nuestro mismo movimiento también nació en 2008 en San Francisco, y que hasta el día de hoy, digamos, el núcleo de nuestro movimiento está en Estados Unidos. Es interesante que dentro de los jóvenes judíos que son, digamos, de izquierda, que tienen una cosmovisión muy antirracista, que no pueden soportar el racismo y, digamos, y los crímenes que está haciendo Israel en el nombre del pueblo judío. Entonces, por eso es que dicen todo el tiempo, "Not in my name". Vale, ¿y cómo se valora la posición que está teniendo Occidente, los diferentes gobiernos occidentales, por supuesto Estados Unidos, pero también la Unión Europea? ¿Y cómo se puede entender eso en el papel que cumple Israel, ¿no?, de los intereses occidentales en Oriente Medio? Bueno, Israel es el hijo predilecto de Occidente porque al mismo tiempo que es una potencia también informática y militar, es también una parte del dispositivo de la economía, digamos, globalizada. Entonces, es una parte intrínseca de Occidente, pero bueno, ellos de tanto que lo están malcriando, es que finalmente, en lugar de ayudarlos a despertar y a cambiar su política, están defendiendo lo indefendible. Y no tratando, justamente, si es un hijo predilecto, hay que hacerlo mejor para que tenga una buena educación y se dé cuenta del mundo en que vive. Pero no es así, y yo afirmo que Sunak y Macron
y Sánchez, y Borrell, y Meloni, todos ellos son cómplices, son realmente criminales de guerra, porque si ellos un día, si hoy dicen cortamos las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, ya Israel, por ahí no enseguida, pero una semana o 2 semanas después que vean que todos sus movimientos comerciales están deteriorados, cambiará, es pensar, salvo si son completamente suicidas, cambiarán de política. Y si nos encontramos en una circunstancia en la que parece que no se mueve políticamente, que la Unión Europea y Estados Unidos y Gran Bretaña tienen un bloque muy férreo a favor de Israel, ¿qué podemos hacer los trabajadores, la gente concienciada de Occidente para apoyar al pueblo palestino? Bueno, es justamente hacer acciones muy visibles, no solo manifestaciones, sino realmente hacer sentadas en lugares donde se moleste, digamos, exigir de alguna manera a sindicatos, movimientos de estudiantes, movimientos de médicos, de profesores, todos los, digamos, los pequeños centros de poder que que el pueblo tiene aquí, que se manifiesten abiertamente con petitorios, con asambleas como la que presenciamos hoy, con manifestaciones y por ahí también con, digamos, acciones que sean todavía más visibles y perturbadoras, puede ser. Muy bien, pues muchas gracias. Acción directa. ¿Quieres añadir algo más? ¿Algo que quieras comentar? No, solamente que yo espero que lleguemos a muchísima más gente que entienda que estamos luchando contra un régimen que es realmente podrido y que tiene que haber acciones ya y que todo el mundo, no importa dónde esté, en su barrio, en su escuela, en el hospital, no importa dónde esté, tiene que activarse para que los que deciden entiendan que el pueblo no quiere más relaciones con Israel de esta manera y aplicar las sanciones. Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido. Que los deseo una radio muy próspera. Pues hasta aquí esta entrevista, muchas gracias por vernos, hasta luego. Muy bien, oye, y bien de tiempo, ¿eh? Vamos a ver si lo hemos hecho.